Centro Cristiano Vida Plena presenta Palabras Reveladas. Fundamentos sólidos. Principios exitosos y consejos extraordinarios. Claves para liberar tu potencial. Desarrollo personal. Liderazgo de influencia. Y un mensaje directo al corazón. Centro Cristiano Vida Plena. ¿Alguna vez le dijeron esta frase? Vos no sabés con quién estás hablando. Alguien que, no sé, superior, ¿no? Te dijo, pero vos sabés con quién estás hablando. A mí me pasó eso. Que me dijeran, pero vos sabés, pero vos tenés idea con quién hablas. ¿Vos sabés quién soy yo? En un negocio que pusimos, me acuerdo, con mi esposa, yo estaba peleando con... en el buen sentido, no era el que estaba peleando, pero estaba reclamando por mis derechos algunas cosas, ¿no? Habíamos puesto con mi suegra ahí una panchería y un negocio. Y bueno, vino el pedido de las golosinas, me acuerdo, y los helados y qué sé yo, y yo empecé ahí, no, que esto, la boleta, pero vos, ¿cómo me va a cobrar? ¿Qué te pensás? Estoy muy pulido ahora, ¿no? La paciencia, Dios me ha llenado de paciencia para soportar las cargas. Entonces, pero antes no era tan así. Entonces yo estaba dele pelear y me dice, pero vos sabés quién soy yo, me dice. Era el dueño de la distribuidora más grande de Casilda. El tipo era el peso pesado, y me tira el apellido, me dice, yo soy fulano de tal. Ah, bueno, me quedé yo le estaba dele pelear, ¿viste? Bueno, y le digo, ¿y usted sabe quién soy yo? No era nadie yo, pero bueno, yo también, a ver. Pero alguna vez seguro alguien te dijo así, pero vos sabés quién soy yo. Pero vos te pensás, ¿con quién te pensás que estás hablando? O de última tu mamá, que hace poquito festejamos el Día de la Madre, ¿no? Entonces cuando vos andás hablando cosas raras, vos decís, pero pará, te dice tu mamá. ¿Con quién te pensás que estás hablando? Te dice tu mamá. Yo no soy tus amigotes, yo no sé, no, pará. ¿Con quién te pensás que hablas? Y uno tiene que saber con quién habla. Nosotros cometemos esos errores por no saber con quién nos expresamos, con quién nos dirigimos. Y el no tener esa capacidad, ese conocimiento, esa revelación de saber con quién estamos tratando, es que podemos llegar a tener problemas. Y lo mismo le pasa a muchos cristianos que pueden pasar por situaciones difíciles por no tenerla bien en clara cuál es tu posición y quién es Cristo Jesús en tu vida. Entonces, Jesús en una oportunidad se juntó con sus discípulos y les dijo, ¿qué dice la gente que yo, quién soy yo para la gente? Imagínense, la gente andaba hablando. Es como si yo les digo, ¿qué anda diciendo la gente de mí? Pastor, se imagina. Sacamos la lista de las cosas. Bueno, algunas cosas buenas hay, ¿no? Pero hay de todo. Comentarios pueden ser muy variados. Entonces, dice el Señor Jesús, ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Qué anda diciendo la gente de mí? Entonces algunos dijeron, bueno, dicen que sos Juan el Bautista, o que sos Jeremías, Isaías, alguno de los profetas. Y después Jesús lleva un plano más profundo y le dice a sus 12, pero ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Porque una cosa es que la gente hable, pero la idea es si ustedes la tienen clara. Porque si vos no la tenés clara de quién es Jesucristo, vas a tener muchos problemas. Entonces Jesús dice, ¿qué anda diciendo la gente por ahí? Y bueno, dicen esto, dice que sos alguno de los profetas, alguno que volvió de entre los muertos, un profeta resucitado, Juan el Bautista, Isaías, alguno de los profetas, no sé. Ok, pero ¿y ustedes que están todo el tiempo conmigo? ¿Quién soy yo? Entonces Pedro, en un arranque de revelación sobrenatural, no porque Pedro lo supiera, sino por eso Jesús le dice, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, esto no te lo dijo nadie. Pedro se para y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bien, Pedro, qué bárbaro, dice el Señor. Esto no te lo reveló nadie te lo contó, esto te lo reveló el Espíritu Santo. Esto fue revelado desde el Padre. Esto el Padre te lo reveló. Entonces, si vos no tenés una revelación correcta de quién es Jesucristo,
Vas a padecer tu vida cristiana. Tu vida cristiana va a ser una desgracia. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se conecta con el Señor Jesús, se conecta a Jesucristo, pero tenemos diferentes ideas o diferentes niveles de revelación. Y si vos no la tenés en claro bien, ¿cuál es la posición eterna que tiene el Señor Jesús? ¿A quién acabas de recibir en tu corazón como el Señor y Salvador? ¿Quién es Jesucristo? Si no tenés esa revelación, no vas a vivir en una autoridad espiritual como debes tener como hijo de Dios. Tu nivel de autoridad espiritual, de fe, de crecimiento, va proporcionalmente a tu revelación de quién es Él. Y lo que hizo Él, y dónde está Él, y qué es lo que hace Él. Por eso es que mucha gente no la tiene muy clara, aunque conoce de Jesucristo, pero hay diferentes niveles. Y el primero es conectarse a lo mejor con el niño Jesús. ¿Vieron que para Navidad dice el niñito Dios? Hay gente que habla así, el niñito Dios. Y lo tienen inclusive como un bebecito. El niñito Dios. Y es verdad, Jesús fue un niño. Nació de María en el pesebre. Y hay gente que se conecta con ese Jesús. Los magos del Oriente vinieron y le trajeron presentes. Trajeron oro, incienso, trajeron mirra. Vinieron desde el Oriente a honrar al rey que había nacido. Reconocían que Jesucristo era el rey prometido, de la promesa. Pero ahí está, le dieron sus presentes y ellos siguieron su viaje sabiendo que él había nacido, pero él era un bebé envuelto en sus pañales, envuelto con unos lienzos, acostado en un pesebre. Y hay mucha gente que se conecta a Jesucristo, pero de alguna manera es como su niñito Dios, porque conocen al Señor Jesús, son como los Reyes Magos, ¿no? Como los magos del Oriente que vienen, le adoran, le reconocen, pero después, cuando están pasando por un problema, nunca acuden al Señor Jesús, porque creen que no les puede solucionar los problemas, porque piensan que el Señor, no, es que esto es complicado, y buscan ayuda en cualquier lado, menos ir a aquel que te puede dar todas las respuestas, Jesucristo. Entonces, muchos se conectan al Señor Jesús y saben de Jesús y saben quién es el Señor Jesús y ahora en Navidad el niñito Dios y está en el pesebre y todo eso, pero no vamos a Él sabiendo del poder que tiene Jesucristo. Y mucha gente se conecta de esa manera. Ah, sí, Jesús, sí, le cantamos, le adoramos. Pero te falta todavía de entender cuál es el nivel de Jesucristo hoy. ¿Cuál es el nivel de Cristo hoy? ¿Cuál es la autoridad, la posición que el Señor tiene hoy? Entonces no está más en el pesebre. No es un nenito, no es un niño, no es un bebé. Es alguien poderoso que puede resolver todas las cuestiones de nuestra vida. Tenemos que entender ese nivel de revelación. Entonces hay gente que puede venir a la iglesia, canta las canciones, adora como los magos del Oriente, pero después se va de lunes a sábado a sufrir y a tratar de sobrevivir. A tratar de sobrevivir de lunes a sábado, a venir otra vez el domingo, como los magos del Oriente, acá traigo mi ofrenda, vengo a cantar las canciones y me voy de nuevo a mi casa. ¿No es el niño Jesús el que no puede tener poder y autoridad sobre cualquier circunstancia de tu vida? No es un bebé, no es el niño. No, hay una autoridad y un poder sobrenatural sobre él. Pero hay gente que va un poco más allá. Entiende de que Jesús no es solamente el niñito Jesús, pero andan detrás del Jesús siervo. Es verdad, el Señor dijo, yo no he venido a ser servido, he venido a servir. El Señor Jesús dijo que Él venía a servir. Él fue siervo. Y Él, mientras estuvo en su ministerio, sanó a muchísimos, libertó a muchos endemoniados, resucitó muertos, multiplicó pan y peces y le dio de comer a miles de personas. Él hizo un montón de cosas. Por eso mucha gente estaba detrás de Jesús. No por lo que Jesús era, sino por lo que le podía dar. Entonces mucha gente se conecta a Jesucristo, pero simplemente como el Jesús siervo, lo que Él me puede dar. Es verdad, Jesús dijo, yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Y su liderazgo habla de servicio. Pero otra cosa es que usted y yo lo tomemos de sirviente. Y lo tenemos como el genio de la lámpara, ¿no? Que le vamos a frotar y le pedimos 3 deseos.
Entonces tenemos a un Jesús sirviente donde la gente viene, no porque yo quiero que el Señor me restaure el matrimonio, no porque yo quiero que el Señor Jesús me sane, no porque yo quiero que el Señor me prospere, que me dé la casa, el auto, las vacaciones en Cancún, queremos frotar la lámpara y que el Señor me sirva a mí. Como mucha gente de ese entonces iba detrás de Jesús. Y Jesús decía, estos me siguen por el pan y los peces, por lo que yo puedo multiplicar, por lo que les di de comer. La gente iba detrás de él porque podían recibir sanidad. ¿Quién sabe si muchos de esos que recibieron un milagro de sanidad, de prosperidad, que recibieron alimento, cuántos de esos que recibieron liberación de demonios, después no estaban, crucifíquenle, sí, crucificalo a ese? Los mismos que a lo mejor habían recibido un milagro. ¿Cuánta gente viene a las iglesias buscando desesperado de que el Señor Jesús haga algo, pero lo toman como un sirviente? Que me haga algo. Es más, los fariseos le decían, a ver, hacete algún milagrito, Jesús. Hacete algún milagro. Y el Señor decía, esta generación perversa demanda señal. Lo único que querían era que Jesús fuera el sirviente de ellos. Y hoy en día hay muchos cristianos que lo que quieren es que el Señor sea su sirviente. Él es un siervo, Él vino como siervo, vino a sanar a los enfermos, vino a libertar a los cautivos por el diablo, vino a abrir las puertas para que la gente sea libre. Él vino a traer la gracia, sí, pero otra cosa diferente es que yo lo trate como un sirviente. Otra cosa muy diferente es que yo le diga, Señor, vos tenés que hacer esto. Y lo trate como un sirviente. Entonces mucha gente va a las iglesias pidiendo el milagro y yo quiero que el Señor haga esto. ¿Y qué pasa? Cuando pasa más allá del tiempo, se empiezan a molestar. Dice, ¿qué pasa? Que Dios no me responde. ¿Y dónde está Dios? ¿Por qué el Señor Jesús no me contesta? ¿Por qué todavía no me sana? ¿Por qué todavía no me prospera? ¿Por qué el Señor Jesús no hace esto, no hace lo otro? Y se enojan. Se enojan y se van de la iglesia, no se congregan más, y se van al mundo y hacen de su vida un desastre. ¿Por qué? Porque estaban detrás de un Jesús sirviente. Estaban esperando que Jesús les sirviera a ellos. No estaban queriendo adorar al Rey. No estaban queriendo buscar tener una relación con el Señor Jesús. No, estaban detrás del Jesús sirviente. Que Jesús me sirva, que me multiplique. Entonces, que me dé el plan Hijo de Dios, como decía la otra vez, ¿no? Algunos andan detrás del plan Hijo de Dios. Que yo no hago nada, pero el Señor me tiene que dar todo. Sí, Dios te quiere bendecir y Dios te va a bendecir y Dios cuida de vos, por eso es que comida no te faltó nunca, como no le falta a los pajaritos, a vos tampoco. Y se notan algunos bastante, que a pesar de las crisis económicas están bien bendecidos, tienen reserva para unos cuantos años. ¿O no? El Señor no te dejó faltar nada, pero muchos van a las iglesias detrás de ese Jesús sirviente. Quieren que el Señor les sirva todo, que me sane, que me prospere, que me dé la casa, que me dé el auto, que esto, que el otro, que el otro. Y cuando no sucede, y si no pasa, ¿qué pasa? Dejamos de servirle a Él, dejamos de seguirle, ya no es más nuestro Señor. ¿Por qué? Porque hay gente que se conecta a un Jesús niño, ay, no hace nada. Sí, yo sé que es Jesús y lo adoro, pero después sufro la vida porque pienso que Él no tiene la capacidad o el poder para hacer una obra superior. Mucha gente anda detrás de Jesús, el sirviente, ¿no? Ay, que Jesús me haga. Viene el profeta, que me oren, que me bendigan, que me hagan esto, que me hagan lo otro, porque necesito que Jesús me sirva a mí. Hola. Esos silencios son espectaculares. ¿O no? ¿Está pensando en qué posición estaré yo? ¿No? Entonces, son diferentes niveles de revelación en los que se tienen que revelar quién es Cristo Jesús. Si Jesús te preguntara, ¿y quién soy yo para vos hoy? ¿Quién soy yo para vos? ¿Sabés con quién estás hablando? ¿Sabés a quién estás cantando? ¿Sabés a quién estás adorando? ¿De qué se trata todo esto? ¿De quién estamos hablando? ¿De qué estamos cantando? ¿De qué hablan nuestras letras? ¿A quién? ¿Por qué nos reunimos acá? ¿Cuál es el punto? Necesitamos tener ese nivel de revelación de quién es Cristo Jesús hoy, para usted y para mí, porque no nos podemos llamar cristianos con ese nivel de revelación. Tenemos que saber qué es lo que sucede hoy y dónde está Cristo. Algunos se conectan al Jesús crucificado y ya es un nivel mayor de revelación. Mire, yo hablo con gente a veces que le pregunto sobre Jesús
sobre la obra de Cristo en la cruz del Calvario y no saben. Vos les hablas de Jesús a mucha gente y dice, sí, porque nació de la Virgen María, el pesebre, que sanó a algunos. Y vos le decís, ¿y por qué tuvo que ir a la cruz a morir? No sé, conocen la historia o vieron la pasión de Cristo o le dieron catequesis de chiquito, o fueron a la escuela bíblica, vieron algo por ahí y conocen por la tradición general. Pero si le preguntás a alguien, ¿sabés por qué Jesús tuvo que ir a la cruz del Calvario? ¿Sabés para qué fue? ¿Por qué motivo? No, y no sé, los romanos lo mataron, y los fariseos. No sabe, hay gente que ni siquiera sabe. Pero hay gente que a lo mejor como usted, como yo, sí sabemos por qué tuvo que ir a la cruz. Y todos los que estamos acá, en algún momento aceptamos a nuestro Señor y Salvador, sabiendo de que Él murió en la cruz por tus pecados. Que vos no merecías salvación, que vos no merecías ser perdonado, pero por causa de su sacrificio tenemos acceso al Padre. Ahora tenemos acceso a Dios y si te morís te vas al cielo. No porque vos seas buena gente o buena persona. No, es porque Cristo pagó por tus pecados. Y por medio de la fe acepto el sacrificio que Él hizo por mí en la cruz y puedo ser perdonado. Pero hay gente que se queda solamente en ese nivel. Va a una campaña como ahora la que estamos hablando. Se hace el llamado, como hizo recién José, a todos aquellos que quieran aceptar al Señor Jesús. Y se quedan solamente con el Cristo crucificado. Solamente con el Cristo que murió por tus pecados. El Cristo que murió en la cruz para pagar por tus pecados. Y no estoy, en todo lo que estoy diciendo, no estoy diciendo nada errado. Jesús fue un niño, Jesús fue siervo, bendijo a mucha gente, Jesús fue a la cruz. El asunto no es lo que Él hizo, sino nuestra forma de tratarlo a Él. La gente puede decir muchas cosas, el asunto es si vos la tenés clara. Por eso Jesús le dice, miren, la gente anda diciendo muchas cosas, pero vos, ustedes, ¿saben quién soy yo? ¿Vos tenés claro quién soy yo? Porque tenemos que saber ese nivel de revelación. Entonces, mucha gente hoy anda con el Cristo crucificado y usan un crucifijo, y ahí está, padeciendo en la cruz. Usan un crucifijo donde Jesús está muriendo, martirizado, y está ahí en la cruz, y le piden al Jesús que está en una imagen de yeso, de madera, cuelgan un crucifijo con un Jesús padeciendo en la cruz, y se quedaron con ese Jesús crucificado. Pero Jesús, como cantábamos recién, al tercer día se levantó de entre los muertos, resucitó, dejando una tumba vacía. El Jesús al cual nosotros servimos, el Jesucristo por el cual nos reunimos nosotros acá, no es un niño que no puede resolver los problemas, no es un niño que no sepa tus problemas, tus situaciones difíciles, no es un sirviente para estar detrás tuyo, para ver lo que necesitas, tampoco se quedó en una cruz. Jesucristo es Rey y Señor de señores, es el principio y el fin, en Él se sustentan todas las cosas. Ese es el Cristo que vos y yo servimos. Hay un nivel que usted necesita tener de revelación de quién es Él, dónde está Él, para qué fue a la cruz y dónde está ahora. No nos podemos quedar con el Jesús niño, ni con un Jesús sirviente, ni con el Jesús de la cruz. Hoy celebramos la Santa Cena y vamos a recordar lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Pero el otro día le preguntaba en la escuela de vida, ¿y a dónde está Cristo ahora? ¿Dónde está Jesús ahora? Me dice, en mi corazón. Les digo, ¿pero no está sentado a la diestra del Padre? Sí. ¿Entonces no está en tu corazón? No. ¿O sí? Y los dejé descolocados. No, a ver, pará. Les digo, ¿no dice que sí murió, resucitó, ascendió en una nube y está sentado a la diestra del Padre, reinando, porque Él, todas las cosas están debajo de su dominio? ¿Cómo vos decís que está en tu corazón? Y no estaban ahí, ¿no? Porque Él... no es que se fue flotando un vientito así, un espíritu. No. Su cuerpo resucitó. Por eso la tumba quedó vacía. Su cuerpo resucitó. Él tiene un cuerpo físico sobrenatural, un cuerpo diferente, sobrenatural, que está sentado a la diestra del Padre. Y va a volver a reinar a esta tierra. Y reinaremos juntamente con Él. Ahora, ese es el Cristo que usted y yo servimos. El Cristo que murió en la cruz del Calvario, pero que se levantó con poder y autoridad. Mire lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 16. Mire por qué oraba Pablo. Pablo estaba
hablando a la iglesia y oraba, dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo cuando se ponía a orar por la iglesia, dice, para que Dios, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. ¿Por qué oraba Pablo? Para que te caiga la ficha. Pablo decía, voy a orar, pero no para que el Señor les mande casas y autos 0 kilómetros a todos. Gloria a Dios si vienen, ¿o no? Está bien, recién lo enseñaba Carlos, es un principio bíblico. Vos sembrás, cosechás, le das al Señor y el Señor va a bendecir tus finanzas. Ahora, ¿y si no lo tenés? ¿Cuál es el problema? Servimos al Señor de señores, al Rey de reyes. Entonces, si tu vida está pegada a lo material o a ciertas cosas que suceden, te perdés de vista el conocimiento de quién es Él. Entonces Pablo dice, voy a orar para que a la iglesia, ¿qué? Le caiga la ficha de quién es Él. Necesitan sabiduría y revelación del cielo para que tengan conocimiento de Él, de Jesucristo. Les dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Ven cuál es el problema? Que no entendemos. Ah, bueno, el niñito Jesús. Ah, bueno, yo tengo el crucifijo y le pido. Y le meto el pacto, el recontrapacto, porque quiero que el Señor me dé el auto y la casa y no sé qué. Y si no pasa, me enojo. ¿Qué tenés al Jesús sirviente? Él te tiene que servir, el genio de la lámpara, que vos lo frotás, el Papá Noel, que nosotros le hacemos la cartita. Dios honra tu fe y te va a bendecir. Pero cuando no pasan las cosas, nosotros nos enojamos. ¿Saben cuánto tiempo Abraham esperó la promesa? David, desde que fue ungido hasta que subió al trono. José, ¿cuántas cosas pasaron? Nosotros queremos que ya, Dios actúe, ya, ahora. Decreto, ato, reato, recontraato. Y ya le agarramos al diablo, al demonio, activamos los ángeles, los arcángeles, no sabemos más qué hacer. No, hay tiempos que son de Dios. Es verdad que tengas autoridad en el nombre del Señor Jesús. Declará bendición, esto es lo que dice tu palabra. Pero tranquilo, Dios conoce los tiempos. Dios lo va a hacer todo a su momento, a su debido tiempo, porque también nos conoce a nosotros. Entonces recién cantábamos que Él es soberano, pero después queremos que Él haga las cosas como yo quiero. ¿Vieron que a veces nosotros decimos, sí, pero vos tenés que hacer así? Le queremos decir a Dios cómo tiene que hacer las cosas, si Él sabe. Pedí con fe, declará, Señor, esto es lo que dice tu palabra, y yo lo creo, y yo lo voy a ver, y yo lo voy a vivir. Pero tranquilo, Él es soberano. Él sabe cómo hace las cosas. Él sabe cómo, por qué, cuándo y de qué manera. No es un niñito, no es tu sirviente, y no se quedó en la cruz. No está crucificado. Él reina, Él es Señor de señores. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. Tenemos que saber cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Esto es muy profundo. Dice, pero tienen que entenderlo. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? ¿Los qué? Los que creemos. Hay una supereminente grandeza. Pablo utiliza un montón de adjetivos calificativos para hablar de lo grandioso que es el poder de Dios, lo que estaba escondido en Cristo Jesús, la plenitud que hay en Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que unió el cielo y la tierra, el que hizo que todas las cosas ahora estén reunidas en Él. Todo está en Cristo. Dice, pero ustedes necesitan entenderlo. Necesitamos saber por qué nos reunimos cada domingo. Porque si no sabemos eso, vamos a venir domingos enojados, porque el Señor no contestó, vamos a venir con poca fe, porque no sabemos cuál es la posición que Cristo tiene. El Señor de señores dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros lo que creemos, según la operación del poder de su fuerza? No está hablando de cualquier cosa, está hablando de algo poderoso, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ese es el Cristo que usted y yo servimos.
Ese es el Cristo que deberíamos entender en revelación. ¿Quién es? ¿Dónde está? Dice, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío, sobre todo nombre que se nombra, Jesucristo está por encima. Él es el capo. ¿Sabe a quién está sirviendo usted? Al jefe. ¿A cuál? ¿Al de Pujato? No. A uno superior. ¿Al de la nación? No. Nosotros servimos al capo, al mero mero, al jefe. Top, VIP, level. No hay más. Y nosotros nos hacemos cada problema. Si este presidente, si el otro. ¿A quién servimos? ¿Te das cuenta quién es nuestro Señor? Él es Señor de señores. Puede haber muchos señores en este planeta, pero dice el Señor, yo estoy por encima de todos. Puede haber muchos reyes, el de España, el de Francia, no sé de dónde, pero Él está por encima de todos. Tu rey está por encima de todos. Tu Señor está por encima de todos, Señor. Su nombre es por encima de cualquier nombre. Entonces algunos dicen, no, es que yo tengo tal enfermedad. Es que yo tengo esto y es incurable. Hay un nombre que está por encima de todo nombre y es el de Jesucristo. Pero ese poder opera en los que creemos, dice su palabra. Por eso dice Pablo, se te tiene que revelar quién es Cristo Jesús. Se te tiene que revelar quién es Él. Porque cuando vos entendés que, a ver, tu nombre está por encima de todo nombre, tu poder está por encima de todo poder, vos sos Señor sobre todo Señor que hay, vos uniste el cielo y la tierra. Jesús, después de que resucitó, dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Nuestro Señor es Señor del cielo, pero es Señor de la tierra también. Todavía su reino no se ha manifestado. Va a volver a reinar juntamente con nosotros, pero Él ya es Señor de la tierra. Por eso el otro día yo oraba por este campo, lo pisaba y digo, Señor, acá el título puede decir de qué, de fulano, de este, del otro, no importa. Vos sos el dueño de toda la tierra, es tuya. Así que te lo estoy pidiendo a vos. Ese es el nivel de revelación. No es que digo, bueno, Señor, acto y desato y recontra desato y vos lo tenés que hacer porque yo soy tu hijo. No, le digo, Señor, todas las cosas son tuyas. Todo te pertenece. Todo es tuyo. Vos podés hacer lo que querés. Así que, mira, si bien te parece, vamos a agarrar esto. Pero Él es Señor. Todas las cosas le pertenecen a Él. ¿Usted piensa que ese Señor que servimos no puede contactar cosas? ¿No puede conectar gente? ¿No puede darnos favor? ¿No puede hacer que una desgracia se convierta en bendición y después la entendamos? Ah, con razón me pasó eso. Porque a veces nosotros no vemos el rompecabezas completo. Vamos viendo piezas. Nos van llegando piezas que vos decís, pero esto no encaja acá. Veníamos tan bien. Imagínense a José tirado en el pozo o vendido por sus hermanos. Vos decís, ay, ¿por qué? Mis propios hermanos. ¿Vieron que a veces los propios hermanos te clavan el cuchillo? ¿Qué pasó? Eso no encajaba dentro de sus propósitos, de sus planes. Desgracia, situaciones difíciles, termina en la cárcel, esclavo, por todas las cosas que pasó. Pero cuando llegó al palacio y se sienta en el trono del faraón, como segunda persona más importante, mira hacia atrás y entiende por qué pasaron ciertas cosas. Porque Dios es soberano. Y él entiende entonces el plan de Dios y dice, Señor, vos te tenías todo controlado. ¿Piensan que Dios no puede controlar tu vida o hacer conexiones, favores, abrirte puertas, abrirte caminos? ¿Creen que este Dios, este Cristo que nosotros servimos, que es Señor del cielo y de la tierra, no sabe de tus problemas, no conoce de tus situaciones? Ahora, ¿cuál es el nivel de revelación que tenés de este Cristo? ¿Es el del niño que vos decís, sí, yo vengo, traigo la ofrenda, canto las canciones y sufro durante toda la semana porque no sé si este Cristo puede solucionar o puede hacer algo? Es un bebé. No es ningún niño. No se quedó tampoco en la cruz, donde solamente recibiste salvación y sabés que Jesucristo pagó por tus pecados, pero no solamente se quedó ahí. Él resucitó al tercer día, está sentado a la diestra del Padre y Él dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Él es Señor de todo. Todo le pertenece a Él. Sobre principado, potestad, los demonios se sujetan en su nombre.
¿Por qué los demonios se sujetan en su nombre? Porque le tienen que hacer caso al jefe. Ese es tu jefe, ese es tu rey. No me capta todavía. Señor, voy a orar como Pablo. Que dale espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de quién sos vos. Necesitamos entender la humildad que hay en Cristo, el poder que hay en Cristo, lo que reside en el Señor Jesús. Cuando venga el Señor Jesús a reinar, Él lo va a llenar todo. Y está utilizando a la iglesia para eso. Dice que Dios sujetó todas las cosas debajo de sus pies. Todo está debajo de sus pies. Me dice, ay, no hay lugar donde usted y yo no podamos entrar. No porque quiénes somos nosotros, sino quién es Él. Él es cabeza de la iglesia. No es que fulano es que está metido con los brujos, y que es espiritista, y que anda en los vicios, y la droga, y que el alcohol, es que es demasiado. Por encima de todo eso está el Cristo que vos servís. Si se te revela quién es ese Jesucristo, entonces no hay lugar donde vos no te vas a meter. No hay lugar, no hay palabra que no vas a declarar. No hay cosa que no vas a decir, Señor, esto es porque yo sé dónde estás. Y todo demonio y toda situación se sujetan a vos porque todas las cosas en Él subsisten. Porque Jesús dijo, yo soy la vida. La vida es Él. Si vos respirás es porque Jesucristo lo permite. Él es la vida. Él es el principio, el fin, el alfa, el omega. Dijo el Señor Jesús, yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Filipenses capítulo 2 versículo 6 dice, el cual, siendo en forma de Dios, está hablando precisamente de Cristo, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjese, o sea, solamente pensar en esto. Él era Dios. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él, dice la Biblia. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es la vida, Él es la luz de los hombres. Cristo es la vida. Y Él se hizo carne y nació de María, hecho un niñito. Mire cuánta humildad del ser más extraordinario que existe. Nuestro Señor, el que servimos, fue tan humilde que vino a nacer como un niño. Necesitó que le cambiaran los pañales. Él podría haber bajado así, pero vino como un niño, porque nos tenía que reemplazar en todos en la cruz del Calvario. Su sacrificio tenía que ser perfecto. Y fue humilde en todo lo que hizo. Y se humilló tanto que murió de la muerte más vergonzosa que existía, la crucifixión. Esa es la humildad de Cristo. Y dice que se humilló tanto hasta la muerte y muerte de cruz porque fue obediente al Padre en todo. Y estando en esa condición fue obediente. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Toda rodilla se tiene que doblar y confesar que Jesucristo es el Señor. Nosotros podemos decir mucho, sí, el Señor, pero no se te ha revelado todavía quién es el Señor. ¿Quién es tu Señor? Quizás a lo mejor el Jesús hoy te pudiera preguntar como le preguntó a sus discípulos, ¿y quién soy yo para vos? ¿Quién soy yo para vos? ¿Aquel que murió en la cruz solamente para darte salvación? ¿Y sabés que tenés salvación? Aquel que solamente puede sanarte, puede prosperarte, puede libertarte de demonios, de tormentos diabólicos que tengas. Sí, todo eso soy. Soy también ese niño que nació en humildad, pero por encima de todas las cosas, hoy soy Rey y Señor. La autoridad máxima del mundo espiritual y de la tierra es Jesucristo, al cual usted y yo servimos. Pero se nos tiene que revelar. Por eso Pablo decía, oro para que a la iglesia se le revele quién es Cristo Jesús. ¿Sabés a quién estás adorando? ¿Sabés con quién estás hablando? ¿A quién estás sirviendo? ¿A quién le estás cantando cada domingo que venís? ¿Sabés quién es Él? ¿Sabés lo que está haciendo Él por vos? ¿Sabés cómo Él es nuestro intercesor? El que intercede por nosotros delante del Padre. Siempre es Él.
Ese es el Jesucristo que usted y yo necesitamos entender. No se quedó en una cruz, se levantó al tercer día, venció a Satanás, a la muerte, a los demonios. Nada lo pudo retener. Él tiene todo el power, todo el poder. ¿Se entiende eso? Tiene que serte revelado quién es Cristo Jesús. Yo me lo imagino, no tan grosso, pero grosso. Bien, power. Ese es mi Jesucristo. Toda la autoridad está en Él. Toda. Nadie le puede hacer frente. Su palabra tiene el poder y autoridad. Cuando Él venga a reinar, dice que con su palabra, Satanás, el anticristo, todos van a ser derrotados por lo que Él hable. Con solamente la autoridad que hay en Él, porque en su palabra todas las cosas se sujetan. Ese es el Cristo que usted y yo servimos. Entonces, cuando esté pasando por una crisis económica, por una situación difícil, hay un nombre que está por encima de cómo se llama esa situación. Y es nuestro Jesucristo. Y Él es soberano. Y Él es Rey. Y es Señor. Nada se escapa a su voluntad. Por eso Pablo decía, ¿quién me puede separar del amor de Dios? Desnudez, peligro, situación difícil. ¿Cuál hay? Sé quién es Él, dónde está y dónde voy a estar yo. Centro Cristiano Vida Plena.